Hola, hola, bienvenidos a Cluster Podcast. Yo soy Orlando García y quiero presentarles hoy al abogado Marlon Matute. Bienvenido, abogado. ¿Cómo está? Orlando, mucho gusto. Para mí es un placer. No, para mí también. Qué bueno que tenerlo por acá en tan agitados días preelectorales. Ya estamos cerca del 9 de marzo ya. Sí. Cuéntenos un poquito, abogado. Yo sé que... Cuéntenos quién es Marlon Matute. Bueno, Marlon Matute es un padre de familia, esposo, profesional del derecho y un hondureño con convicción. Sí, y está aspirando en el movimiento de rescate y transformación. Es correcto, estoy aspirando en el movimiento de rescate y transformación a una diputación propietaria. Ah, muy bien. ¿Qué casilla, abogado? En la 63 del movimiento en el departamento de Cortés. Excelente. Bueno, usted es un abogado, ya tiene pues una carrera profesional desarrollada, tiene su tiempo ejerciendo el derecho. ¿Qué lo lleva a meterse al tema? Bueno, ya había participado anteriormente, me comentaba fuera de cámaras. En la escena política, sí, fui candidato a diputado suplente en las elecciones pasadas. Competimos y pues no salimos electos y pues hoy buscamos una precandidatura propietaria. ¿Por qué Marlon Matute? ¿Qué tiene de diferente? ¿Cuál es la propuesta? ¿Por qué la ciudadanía, especialmente en el departamento de Cortés, debería confiar en Marlon Matute como un posible candidato? Bueno, soy una figura fresca dentro del Partido Nacional. No he estado involucrado en ningún acto incorrecto. Soy una persona que me he dedicado toda mi vida a trabajar en mi profesión, con mi familia. Y pues creo que buenas personas con buenas intenciones podemos hacer la diferencia. Ahora, en materia de política, muchas personas han llegado con buenas intenciones, en teoría. Y hemos visto el caso que, pues ya entrando al poder, se corrompen, son más de lo mismo. Y puedo mencionar nombres, pero no quiero personalizar. Y aparte de eso también, personas con buenas intenciones que llegan, pero no pueden. Ven aquel monstruo de 20 cabezas que se llama corrupción, que se llama estructuras, que se llaman argollas, que se llaman mafias, y no pueden hacer nada en el Congreso, en el Poder Ejecutivo, en diferentes instituciones. ¿Usted cree que realmente con buenas intenciones alcance para poder hacer cambios, digamos, estructurales en nuestro país? Bueno, en primer lugar, pues yo tengo ya una experiencia en la administración pública, 18 años en la administración pública. Me pude haber corrompido, me pude haber ofrecido actos de corrupción, pero nunca los he tenido en mi vida. Y también vengo de un legado de mi padre, que estuvo también como diputado, como funcionario público y nunca hizo acto incorrecto. Entonces esas cosas a mí ya es algo muy dentro de mí, de mi corazón, que jamás voy a ser una persona no sobornable, pues nunca. ¿Cuál es el nombre o cuál era el nombre de su papá? Mi papá se llamaba Roberto Alonso Matute Vázquez, él fue diputado al Congreso Nacional, una gran persona, un extraordinario ser humano. Ah, mire, Roberto Matute Vázquez, sí. Fue vicepresidente del Congreso. Fue vicepresidente del Congreso cuando el periodo de Rafael Orlando Callejas y fue electo el mejor diputado del año en el 1993. ¡Wow! ¡Qué orgullo! Sí. ¡Qué orgullo! Y usted quiere seguir ese legado político y pues como abogado también ya lo sigue. Claro, exactamente, y por eso le digo, tenemos una carrera una carrera de vida que no hemos sido tildados por un acto incorrecto. Entonces, si nos metemos a esto es por servir y para ayudar a las personas. ¿Y en cargos públicos, qué cargos has ejercido? Estuve en el Instituto de la Propiedad en San Pedro Sula, inicié desde la ventanilla atendiendo a la gente, recibiendo las escrituras, llegué a ser hasta jefe del registro vehicular, dirigente sindical, vicepresidente a nivel nacional del Instituto de la Propiedad, de ahí estuve en el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, director administrativo para la zona noroccidental. Y por último me retiré de la Municipalidad de San Pedro siendo director de un centro de capacitación técnica Honduras, Corea. Ah, mire, qué bueno. Hace 18 años entonces de experiencia. 18 años de experiencia y ningún acto incorrecto en mi vida. Ah, sí, no hay nadie que pueda señalar al abogado Matute y decir él participó en esto, tuvo un escándalo de corrupción o tomó dinero de X o Y institución. No, para nada, más bien tengo miles de amigos en esas instituciones que ahora que como abogado que llego me atienden de mil maravillas porque he tratado de hacer siempre lo correcto. ¿Y tiene enemigos? No, no tengo enemigos. ¿No tiene enemigos? No, ninguno. ¿Ni por el ejercicio de su carrera profesional? Porque ser abogado es complicado, ¿no? Sí, mire, esos temas, es un tema de juicio. Vamos con un colega a un juicio y somos contrincantes o somos contraparte, pero después nos damos la mano porque al final cada quien está defendiendo el derecho de una persona.
¿sí? No hay riña entre abogados. Digamos, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo burdo, pero por ejemplo uno va a jugar fútbol y de repente está con amigos o con conocidos, el partido se calienta, ¿va? Y de repente pueden conocerse, llevarse bien y de repente hasta se dan una patada, un codazo. Hablando un poquito de la profesión como abogado, no se da que están con algún momento esa riña, esa rivalidad por querer ganar, o me ganó me ganó el otro, tal juicio. Sí, eso pasa a veces, eso pasa muchas veces, pero mira, aquí es tema de ego, ¿verdad? Sí. Al final uno hace bien su trabajo y uno pues está defendiendo una causa. Y yo creo que la otra parte tiene que tener una madurez. Sí. Y bueno, si yo pierdo, yo he perdido. Y al final le doy la mano al abogado de la otra parte porque ¿se ha enojado? Pues de repente me he enojado conmigo mismo, porque de repente hice algo que de repente no era correcto o en algún momento no preparé el juicio como tenía que prepararlo, pero es parte del oficio. Pues esto es un error, en la vida así es un gana y error, pues, pero es parte de la vida, pues un aprendizaje. Ya. Y hablando un poco del tema personal, ¿por qué decidió ser abogado? ¿Por su papá o es algo que usted siempre trajo desde pequeño? Bueno, me crecí en una familia de abogados. Mi mamá es abogada, mi papá es abogado, mi hermana es abogada, mi hermano es abogado. Creo que miré esa profesión, yo asocio el derecho como la medicina. A ver. ¿Por qué? Porque resolvemos un problema. El médico resuelve un problema de salud. Nosotros resolvemos un problema legal. Que ese problema legal, si no se arregla o no se resuelve, puede perjudicar la salud de las personas. Entonces, yo creo que es importante el derecho para ayudar a las personas. Y es una cuestión de servicio social. Porque yo muchas veces en mi bufete, mi papá me enseñó a hacer casos pro bono, ayudarle a la gente sin cobrarle nada. ¿Y lo ha hecho? Lo ha hecho varias personas. Y sí, lo sigo haciendo. ¿Lo sigue haciendo? Y ahorita más que ando en política, lo voy a buscar. Después no, con gusto, no, para nada. Aquí estoy grabado ya. No, aquí estoy grabado ya también, pues no hay problema. Ok. Sí. No, o sea, lo justo es pagar, ¿verdad? Pero de repente hay personas que tienen una necesidad legal como un médico y que se puede hacer pro bono, ¿no? Claro, se puede. Más ahorita que de repente hay situaciones que uno mira en el diario vivir como profesional y hay personas que lo buscan a uno y de repente clientes que me dicen, mira abogado, ayúdame con esto, pero no tengo cómo pagarlo ahorita, porque son asalariados, ¿no? Cuando pueda me paga. No se preocupe, que si no al final, pues Dios me va a pagar y Dios me da bendiciones. Estoy tranquilo. Mire qué cosa. Y me llama la atención, o sea, la mayoría de gente que conozco que está aspirando al Congreso y la mayoría de diputados que yo conozco son abogados. Ahora, siempre he pensado yo que son profesiones, o son cargos, son ejercicios muy nobles en teoría, que son cargos que tratan con gente, que tratan, como dice usted, la salud emocional, física, mental de las personas, y la política también con las decisiones de lo que va a suceder en un país. Al final tienen un impacto estas profesiones, pero están sumamente manchadas la imagen de abogados y de diputados. Y usted pues es una y está aspirando a la otra. Y le pregunto porque a veces la gente dice, y este es un dicho, los abogados son pícaros. ¿Cómo lo hace sentir este tipo de...? Incluso ahora los diputados dicen que todos son ladrones, ¿verdad? Cosa que no es cierta. Cosa que no es cierta. Pero lo que le quiero decir es que son cargos que se han desprestigiado bastante cuando en otros tiempos eran cargos de bastante prestigio, ¿no? Decir, soy un abogado, soy un notario, soy un padre de la patria, soy un diputado, y ahora es como, diputado. ¿Sí me entiende? Y no sé si me capta la esencia. No, y le entiendo. Mire, es un tema que día a día nosotros luchamos. Y a veces llegan clientes al bufete y dicen, ¿pero usted es abogado? Porque no me gusta colgar cuadros. Y no los tengo colgados, mis cuadros, mis diplomas. ¿Así? Porque no me interesa que la gente sepa. O sea, al final yo soy... Van a decir que no se graduó. Van a decir que no graduó. ¿Sabes a quién me acuerdo, el abogado? ¿Te acordás aquella serie de Breaking Bad? De Saul. Better Call Saul. Sí. Porque al final la gente ya lo reconoce a uno. Y ya conoce su trayectoria y su descendencia. Entonces, si hay muchos colegas de repente que pierden el norte. O por querer llegar a crecer tanto económicamente que hacen cosas incorrectas. Y creo que uno poco a poco tiene que ir creciendo. Y de mi padre aprendí eso. Mi padre se casó a la edad de 13 años porque no tenía para comprar zapatos, era intibucano. Pero él poco a poco fue creciendo como profesional y llegó a hacer su vida y su pequeña empresa familiar con base de esfuerzo y trabajo.
Ya. Y aquí Entonces, estamos, miren. No hay nadie que lo pueda señalar. No, nadie. Pues qué bueno, sí, por eso, por lo que le menciono, pues mucha gente se expresa muy mal de los diputados y yo creo que el ejercicio de la política es un tema que tiene impacto en las personas, no es algo malo. Lo que pasa es que se ha pervertido. Bueno, hablábamos fuera de cámara de que muchas personas agarran esto como negocio, ¿verdad? Invierten 3 millones, 5 millones, ¿y cómo van a recuperar ese dinero? Bueno, porque dicen que en el Congreso andan bolsas de dinero pagando para que levante la mano, ¿eh? Por eso. Pero ahí el tema es la dignidad de cada quien, ¿verdad? Y, por ejemplo, yo miro a mi hija de 16 meses, cuando llega a casa y me dice papá, y me da un abrazo fuerte, y yo cómo voy a venir a hacer acto incorrecto en mi vida sabiendo que la vida de mi hija también va a ser expuesta. Totalmente. Entonces esas cosas no se tienen que hacer. No se puede. Ok, y bueno, hablando un poquito de cuestionamientos del Partido Nacional, muy cuestionado, ¿verdad? Los 12 años anteriores, el tema del seguro, y lo hablábamos extra cámara, ¿verdad? Usted mismo me dijo, es cierto, el tema del seguro social, los hospitales móviles, el tema de la pandemia, tantos actos de corrupción. ¿No cree que el nacionalista está un poco desencantado con el partido? Fíjese que en lo que hemos andado ahorita en campaña, es cierto, el Partido Nacional cometió... Bueno, no el partido, hombre, es que el Partido Nacional no tiene nada que ver en esto. Son la gente que llegó al Partido Nacional, ya sea por compadrazgo, por amistad, llegaron 10, 200 personas, póngale, a hacer actos incorrectos. Muchos están presos y muchos andan en Nicaragua huyendo. Y otras personas andan escondiéndose. Pero son parte del partido. No sabemos si son nacionalistas, porque el verdadero nacionalista es gente noble, trabajadora, luchadora, activistas de barrios y colonias que aman a su partido y que andan esa bandera y la tienen en la casa. Eso es nacionalismo. 1.200.000 personas fueron a votar por el Partido Nacional a pesar de lo que lo cuestionaron tanto y lo que hicieron atrocidades y las hicieron. Y para mí que vayan presos y que le pongan todo el peso de la ley. No, yo estoy de acuerdo con usted. O sea, no todo, o sea, hay mucho nacionalista muy bueno, gente noble, gente trabajadora, gente bien honesta. Ahora, no se puede desmarcar el partido de los miembros, porque al final, porque siempre lo que he escuchado yo es, no, es que las personas son los que cometen los errores, no es el partido, pero son parte de un partido. Al final un partido político está conformado con personas, claro. Y podemos convenir que muchas de esas personas realizaron actos atroces y al final son militantes de un partido político. Entonces hay que atribuirle responsabilidad al partido por lo que hacen sus miembros. No sé si me entienden. No se puede desmarcar totalmente el partido. No se puede desmarcar, pero ¿sabe lo que sí puede hacer la diferencia? Que buenas personas nacionalistas ocupemos cargos de elección popular dentro del partido para que estas personas que quieren seguirle haciendo daño al partido se salgan del partido. ¿Y por qué se votó por estas personas? ¿Por qué estas personas llegaron al poder y a puestos muy importantes? Empezando por el expresidente Juan Orlando Hernández, que está en Estados Unidos recluido de su libertad. Bueno, recuerde que él fue presidente del Congreso, tenía una maquinaria estatal a favor de ellos, ¿verdad? Pero primero fue diputado y la gente votó por él. La gente votó porque los convenció su propuesta en Empira y fue diputado y fue el diputado más votado cuando Roma iba de presidenciable y ganó la elección y ahí él empezó a hacer su carrera política. El problema es que, como usted dice, de repente es cierto, hay personas que quieren hacer buenas intenciones y con el tiempo se corrompen, pero esto es la política, así es la política y lo que nosotros tenemos que es depurarla. Ok, entonces su visión es depuradora tanto del partido como a nivel de todo el gobierno. De todo el gobierno, una cuestión de depurar. Y si vamos a ir al Congreso, mejor levantar la mano, porque para levantar la mano es fácil. Claro. Y ganarse el dinero fácilmente, 120,000 pesos. Claro. No, es apoyar las iniciativas de ley que benefician a la población. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, temas de educación, temas de salud, crear más hospitales. Están colapsados la red hospitalaria en el país. Pero no, vamos a ir a apoyar que se hagan contratos leoninos de las térmicas. 700 millones de dólares aprobados hace poco. Sin embargo, los diputados nacionalistas han votado a favor de estos contratos. Ese es el tema. Pero ahí es donde pasa. ¿Por qué los diputados? ¿Por qué se ha perdido el prestigio de los diputados? Porque se acoplan a los intereses de poder. Y muchos de ellos, ¿qué pasa? Tienen miedo a la persecución política. ¿Pero por qué tienen miedo? Porque tienen algo bajo la alfombra que les puede perjudicar y mejor se quedan callados. Eso es lo que pasa. Pero si uno no ha hecho nada y no tienen que hacerle, a mí me puede libre decir que me quiere meter preso. ¿Pero por qué me va a meter preso a mí si no tiene nada en contra de mí? Ese es el tema. Pero hay muchos políticos
y muchos diputados actuales de mi partido y de los diferentes partidos que sí se han visto involucrados en un acto de corrupción y que están preocupados y por eso quedan callados. Sí, totalmente. Para usted fue un error de que muchos diputados del Partido Nacional no aprobaran que siguiera la Maxi en el país. Sí, fue un gran error. Fue un error. Yo estoy a favor de que estuviera la Maxi, que esté la CICI. Yo estoy a favor de eso. Pero imagínense, tiene que venir un organismo internacional a resolver los problemas de los hondureños. Pero porque no tenemos un aparato estatal, judicial, correcto. Por eso yo digo, una de las propuestas que yo quiero implementar en el Congreso, ¿sabe cuál es? Que los jueces sean puestos vitalicios. De por vida los jueces. ¿No le parece que si hay un mal juez estamos condenados con un puesto vitalicio? ¿Sabe por qué? Un buen salario, puesto vitalicio. ¿Sabe por qué? Porque así vamos a tener una buena justicia, porque nadie lo va a sobornar. Míralo desde ese punto de vista. Con una buena educación. ¿Y si es corrupto? Si es corrupto y está aceptando coimas de manera vitalicia. No, ahí el tema es que la justicia tiene que hacer una depuración. Y tiene que hacer un examen y pruebas. En España, para poder usted ser juez, tiene que pasar por 1000 exámenes. Sí. Eso tiene que pasar, poner los filtros necesarios. Pero se va a meter a clavo usted con sus colegas. Van a decir que no querés que podamos llegar alto. No, pero es que la única forma de mejorar la justicia de este país. O sea, si usted le ofrece a un juez que va a estar con un buen salario, mire la Corte Suprema de Estados Unidos, es vitalicia a los magistrados. Entonces, ¿qué presidente les va a decir que cambien el parecer legislativo o el parecer judicial de algo? ¿Qué problema tenemos? Ya me mencionó un síntoma, ya me mencionó una solución. ¿Qué otros síntomas tiene la justicia en Honduras que realmente no es una justicia efectiva? Bueno, es el tema de la fiscalía. Porque dicen que los fiscales que no tienen presupuesto. Acá no hay una verdadera prueba científica para poder investigar un delito. Y por eso es que mucha gente en la primera audiencia inicial ya salen libres. Porque no se les dio un seguimiento correcto, porque no tienen los instrumentos necesarios. Pues un fiscal mal pagado, mal valorado. Entonces, ¿cómo va a hacer un buen trabajo? Está difícil. Igual que los aparatos de policial, de seguridad. Los policías mal pagados. ¿Cómo van a andar? Por eso es que los policías aceptan sobornos. ¿Por qué? Porque no tienen un buen salario. Pero si tuvieran un buen salario digno, con un buen seguro, ¿usted cree que van a arriesgar a andar no necesariamente solo para ser honesto, ¿eh? Porque el que... No, pero claro, porque es un tema de depuración. Tiene que haber un tema de depuración en el país. Pero para eso se tienen que sentar las bases. El problema es que son mal depurados, o sea, se depuran por política. Sos nacionalista, te voy a depurar. Sos liberal, te voy a depurar. Sos de libre, te voy a depurar porque no estás en mi gobierno. Hablando de depuración, ¿usted estaba de acuerdo con el Consejo de la Judicatura? En un principio sí, pero después se cometieron cosas incorrectas, claramente. Es que no puede ser juez ni parte los mismos magistrados de la Corte. Tiene que haber un ente regulador del aparato de justicia. Un tema de independencia, de toma de decisiones. Por eso volvemos al tema de que es importante instituciones como la Maxi, como la CICI. Claro. Porque y aún así no son totalmente independientes, pero tiene relativa independencia, que no es lo ideal, estamos de acuerdo, claro. ¿verdad? Un país debe ser quien rige la justicia de su país, pero a falta de justicia, abogado. No, pues sí, tiene que hacerlo así. Imagínense, Estados Unidos tiene que pedir gente para poderlos inculpar en Estados Unidos. Sí. Por delitos, porque no podemos nosotros tener la capacidad jurídica de fiscalía y de todos los órganos necesarios para poder condenar a una persona que cometió un delito. Sí. Eso es penoso también, eso es penoso. Sí. Algunas personas también mencionan que es un tema estructural, ¿verdad? Que cuando llegan, por ejemplo, los magistrados y como son electos de manera política en el Congreso Nacional o el fiscal general va con compromisos políticos. ¿Usted cree que el problema de aplicación de la justicia se deriva de esto, de la selección? Parte sí. Por eso también yo le digo, pues, si usted tuviera magistrados vitalicios como en Estados Unidos, ¿a qué político se va a deber? ¿O qué partido se va a deber? Claro. Y si va a ganar 150 o 200 mil lempiras de toda su vida y va a tener garantizada su jubilación, ¿quién le va a ofrecer 1 millón de lempiras? Está difícil. ¿Me entiende? Sí. Pero lastimosamente no se puede porque la clase política no se pone de acuerdo en esas decisiones. Porque les afecta a todos. Porque yo pongo un magistrado para que me defienda mis intereses el día que me quiera meter preso. Claro. Ese es el problema. Claro. No, y muchos de estos cambios vienen por reformas constitucionales. Es correcto. El problema es que la política se mete ahí y es difícil. Por ejemplo, sabe el Congreso Nacional que va a perder un poco de influencia y que de repente
repente va a llegar un magistrado, va a llegar un fiscal que le va a hurgar las costillas, pues no, porque vamos a votar por una reforma constitucional que nos quita poder aquí dentro del Congreso Nacional. Entonces es un poco complicado. No, claro, políticamente es complicado, pero para beneficios sociales, bueno. No, es que debería ser la intención, debería ser el objetivo principal. Debe ser. Y es que ese es el objetivo de un diputado, velar por los intereses del pueblo, no por los intereses personales o de grupos de poder. Claro, claro. ¿Usted no se debe a ningún grupo de poder? No, a ninguno. ¿Cómo está financiando su campaña? Con fondos propios. ¿Con fondos propios? Propios míos y de mis amigos. ¿Cuánto está gastando? ¿Le puedo hacer esa pregunta? Pues mire que sí, no he gastado mucho, tal vez unos 100,000 pesitos. 100,000 pesitos. En lo que llevo ya como 4 meses. ¿Ah, sí? Sí. Sí, y 100% fondos suyos. Propios míos, de mi propia cuenta, de mi propio esfuerzo, de mi profesión y del apoyo de mi familia y de mis amigos. Ok. Y suponiendo que usted es favorecido con el voto, usted llega al Congreso, ya me habló ya me habló de jueces vitalicios. ¿Qué otras iniciativas de ley piensa usted proponer en el Congreso Nacional? Mejorar lo que es en el departamento de Cortés, crear 2 hospitales. Uno en Choloma, que ya se fue aprobado, pero no le han dado seguimiento porque no les conviene. Y otro en Santa Cruz de Yojoa. 2 mega hospitales para mejorar lo que es la mora de salud que tiene el departamento de Cortés. Y así, por ejemplo, descongestionar el Catarino Rivas y Leonardo Martínez, que están colapsados. Están colapsados, sí. Entonces, abarcamos toda la zona del cono sur del departamento y acá la zona norte, que es Puerto Cortés, Omoa, Choloma, que es inmenso. Entonces, con esos 2 hospitales, el departamento va a tener una mejor atención médica. ¿Y cómo lidiaría usted con oposición a estos proyectos? Porque, por ejemplo, uno de los retos que hay es la plata. No hay plata, pues. O sea, hay falta de plata en educación, hay falta de plata en salud, hay falta de plata en esto, en lo otro, para la policía. La plata es... No, es que la plata está. Hay dinero. Hay dinero. Claro, hay dinero. Para cubrir todas las necesidades. La partida confidencial es de 14,000 millones de lempiras. O sea, hay dinero. Sí. O sea, el dinero lo tiene el Estado. El problema es que está mal direccionado. O sea, imagínese usted que San Pedro Sula y el departamento de Cortés producen más del 60% del Producto Interno Bruto. ¿Y a dónde se va? A Tegucigalpa. ¿Y qué pasa con Tegucigalpa? Que lo gastan en sueldos y salarios exorbitantes. O sea, el dinero está mal enfocado. Y por eso que tienen que hacer reglas claras del Congreso, porque el Congreso es el primer filtro para poder mejorar la calidad de vida de los hondureños. Si no hacemos leyes que beneficien a la gente, claro, ¿cómo vamos a tener nosotros un Congreso que realmente resuelva los problemas de la gente si solo... No, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. O sea, yo creo que todos sabemos lo que necesitamos hospitales, necesitamos más escuelas, necesitamos invertir en educación. Sí. El problema es, y siento yo, ¿verdad? Viéndolo desde fuera, es que al llegar a esos puestos, hay una enorme oposición, hay un gran muro, hay un gran obstáculo. ¿Cómo piensa el abogado Matute venir y ir en contra de eso, esos sectores que están buscando beneficios personales, beneficios partidarios o están cuidando los bolsillos de algunos empresarios, grupos de poder? ¿Cómo enfrentarlos? Bueno, primero combatiendo esas posiciones con una postura fuerte, ¿verdad? Y respaldada por el pueblo. Al final, ¿cómo se logran las conquistas en este país? A base de lucha. Poner mociones y si no es la prueba, pues ir a someterlas al pueblo para que ellos sean los que lo respalden a uno. Al final, eso es lo que va a tocar, pues. Mira, ayer una diputada, Fátima, creo que yo hizo una propuesta ahí para lo que la extradición quedara firme. Y lo que hizo el presidente del Congreso fue suspender la sesión, porque no le convenía. Eso no es correcto. Bueno, por eso mis cuestionamientos. Por ejemplo, usted acaba de mencionar al presidente del Congreso, Luis Redondo. Sanpedrano, de hecho. Sanpedrano, electo por el departamento de Cortés. Electo por el departamento de Cortés, Sanpedrano, que estaba en oposición, un crítico férreo del gobierno de Juan Orlando Hernández de la corrupción, llega a la Junta, llega como presidente de la Junta Directiva del Congreso. ¿Ilegal? Pues, ¿es ilegal? Sí, es ilegal. Okay. Llega a la presidencia de la Junta Directiva y ahora se mira exactamente como la política tradicional de siempre. Lo mismo. Como cualquier otro presidente del Congreso de hace 4, 8, 20 años. Entonces, es aquí donde viene el escepticismo de la gente. Claro. Y eso es lo que yo trato de transmitir en una entrevista. Es aquí donde viene, ¿cómo realmente creer, pues? O sea, y aquí es donde yo estoy ahondando, estoy preguntándole esto y usted me está respondiendo, ¿verdad? Con toda sinceridad. Pero, ¿cómo se afrontan esos problemas? O sea, ¿usted es una persona combativa o una persona tranquila? ¿Qué tipo de persona es para venir? Bueno, cuando toca enfrentar, pues hay que enfrentarlo, ¿va?
Cuando uno tiene que ser pasivo y tranquilo, pues si no le están dando un problema a uno, pues ¿para qué uno va a sacar como dicen, va a sacar el machete? Sí. Pero cuando le toca sacar el machete, uno tiene que sacarlo, pues. Sí. Pues sí, porque al final son los intereses de quién, del pueblo. Sí. Y mire, ve, no hay nada muy bonito como acostarse en la cama, sabiendo que usted ha cumplido su trabajo digno y tranquilamente, y que usted va a ver en paz a su familia. Claro. Pero si yo voy a convertirme en más de lo mismo, ¿para qué voy a participar? Sí. Bueno, muchos Lo han hecho. precandidatos lo hacen por beneficio personal. Claro. Sí. Ya. No, pues, ¿y usted está de acuerdo también con este tema de que a veces se les dan presupuestos a los diputados bueno, no a veces, es una práctica común que se le dan presupuestos para ejecutar obras en sus departamentos y en las comunidades? Yo estoy en contra de eso. ¿Sabe por qué? Porque el diputado lo que tiene que hacer es gestionar las obras en las diferentes secretarías de Estado. El diputado lo único que tiene que recibir es su salario y sus viáticos para moverse a las sesiones. Pero de ahí lo que se convierte un diputado es un gestor. Y reunirse con los alcaldes, con los ministros para que lleven las obras. Pero el diputado, ¿por qué tiene que recibir dinero para poder? Porque es que ahí se presta la corrupción. Y estoy en contra de esos bonos soberanos, departamentales, lo que sea. Estoy en contra de eso. Hay diputados que hasta 4 millones les dan. Sí. Pero ¿qué se sabe si se lo invirtió ahí? ¿O a quién le benefició? Tal vez a la gente de su partido, y hizo un grupo de su partido y le dijo, le voy a dar esto por una microempresa, pero no benefició al pueblo como tal. Entonces, ¿quiénes son los encargados de hacer obra social? Los ministros y el gobierno ejecutarlo. Claro. Entonces, el diputado se vuelve un gestor, ir a tocar las costillas al ministro, ir a sentarse a la puerta. Claro. Y llevar la burrita ahí y esperar al ministro para que lo atienda. Claro. Así debe ser un diputado. Claro, totalmente. Pero entonces, eso es lo que yo haría. Claro. Irme a sentar con el alcalde, o llevarme al alcalde en bus o en carro a tocar la puerta al ministro. Y ahí con la veladita, con la burrita, y esperar al ministro que nos atienda. Sí, pero no me diga eso, que no he almorzado. Pero qué rico la veladita, ¿va? No, pero esas son las cosas que tenemos que hacer como diputados. O sea, ese volver a la esencia de lo que era un diputado hace 20 años atrás, que se respetaba. Claro. Que cuando llegaba el diputado fulano de tal, el ministro temblaba. Claro. ¿Por qué? Porque él era representante del pueblo. Totalmente. Pero ahora no, ahora hay diputados que van a donde un ministro y les para bola. Ahí está el diputado, hay que esperar, le dije a uno. Porque a mí me tocó vivirlo cuando andaba yo con algunos diputados que no nos paraban bola. Íbamos a Tegucigalpa a hacer nada. A esperar al ministro que llegábamos a las 10 de la mañana y nos atendían hasta las 7 de la noche. No le creo. Falta de respeto. Una falta de respeto. ¿Pero por qué eso? Porque el diputado lo mismo lo ha permitido. Entonces, eso es lo que pasa. Ahí son pocos los diputados en oposición. Muy bien. Abogado, hablamos un poquito viendo en retrospectiva la política nacional para conocer un poquito de su pensamiento político. ¿Usted votó a favor de Juan Orlando Hernández en su primer periodo? Sí, yo voté a favor de Juan Orlando en el primer periodo. ¿Y en la reelección? También voté por él. ¿Y como abogado no le parece de que eso es inconstitucional? Fíjese que fue un tema de emoción al principio, ¿verdad? ¿Cómo de emoción? De emoción partidaria, ¿verdad? Y como pues era la figura del partido, pues, y mirábamos que era un tema de lo que, bueno, al final, muchos dicen que es ilegal la reelección, ¿verdad? ¿Para usted no es ilegal? Al final el soberano es el pueblo. Y el pueblo fue a legitimar la elección de Juan Orlando. La gente fue a votar. Y los partidos participaron al final. Sin embargo, aquí podemos hacer una votación para matarlo a usted. Y podemos ganar por mayoría y eso no lo hace legal. No, pues sí, yo entiendo. Ese es un tema ambiguo al final, ¿verdad? La Corte le dio luz verde a Juan Orlando para que fuera candidato a la presidencia. Y los partidos electos... ¿Usted cree en ese fallo de la... Es que la Corte Constitucional, que es el máximo órgano para poder dar ese tipo de fallos, le dijo a Juan Orlando que podía participar. Pero ¿quién legitimó a Juan Orlando? Fueron los partidos políticos que todos se inscribieron a votar. Otros no hubieran participado entonces. Pero fue Libre, fue el PAT y fueron todos. Sin embargo, eso no lo hace legal tampoco. Tal vez les da cierto nivel de legitimidad, pero, correcto, no, sí. no lo hace legal. Pero constitucional. Al final, eso le pasó factura al Partido Nacional y puede ser que cometimos un error. Sí, y lo digo públicamente. De repente fue un tema de error. Viéndolo en retrospectiva, ¿le parece que pudo haber sido un error suyo para parte mío para poder respaldar una candidatura de un candidato, y al final fue un gran error en el partido y ahora Juan Orlando en la reelección? Porque él era un buen presidente en la primera elección,
pero se convirtió en un mal presidente en la segunda elección por todo lo que pasó al partido. Claro. Y de repente se le pasó factura al Partido Nacional. Y cometimos errores, sí, pero somos humanos, cometemos errores, pues. Y ahora hay que rectificarlos, pues. Claro, y en el tema de la destitución de los magistrados, que al día de hoy ellos se fueron a la Corte Interamericana de Derechos, a la Corte Interamericana, y ahora están recibiendo sueldos caídos porque fueron destituidos en el gobierno en el primer periodo de Juan Orlando Hernández. Sí, eso fue un error también, eso fue un error. No tuvo que haberse hecho eso. Pero se tomó. ¿Fue ilegal? Por eso. Fue ilegal, sí. Fue ilegal. ¿Y usted en ese momento lo denunció? Fíjese que en ese momento de repente estaba un poco apartado del acontecer político, ¿verdad? De repente hace, ¿qué? 10 años atrás, de repente estaba más enfocado en mi trabajo como empleado público y más metido como en el tema de proselitismo político, que de repente esos temas de interés nacional de repente uno todavía no estaba como tan comprometido. Ahora pues ya estamos en este tema, ¿verdad? Y ahora tenemos que ser un poquito más combativos en el tema de proyección y de enfoque en algunos temas de país. Ok, y de los gobiernos nacionalistas que usted ha vivido, ¿cuál le ha gustado más? Gobierno nacionalista, el de Maduro fue el mejor. ¿El de Maduro? Sí. Sin lugar a dudas, ¿no? Sin lugar a dudas, Ricardo Maduro es el mejor presidente que ha tenido la historia de este país. ¿Por qué decían que era panameño? Bueno, porque había sido naturalizado hondureño, ¿verdad? Y pues todavía eso queda en el aire, todavía sí era panameño hondureño, pero al final fue inscrito. Pero él hizo un trabajo fuerte en mejorar la economía del país. Bueno, le dejó a Mel miles de millones de dólares en estrategia de reducción de la pobreza. El país estaba con bajos niveles de delincuencia. El país estaba en un auge económico e inversión social bastante grande, inversión extranjera. Para mí fue el mejor gobierno en la historia del país. ¿Y el mejor gobierno que no sea nacionalista? El mejor gobierno que no sea nacionalista, para mí fue el de, bueno, parte el de Carlos Flores, aunque pues le ayudó el Mish, ¿verdad? No pudo hacer su agenda que llamaba él, agenda social, pero también fue un buen presidente. Fue un buen presidente. Sí. Pepe Lobo, ¿le gustó el gobierno? Que Pepe Lobo fue difícil, muchos actos de corrupción, ¿verdad? Que hay que admitirlo, ¿verdad? Porque como dicen, gobernó con totalidad, ¿va? Casi la mayoría del Congreso, no tenía oposición, pero él tenía un gobierno de reconciliación. Después del golpe de Estado, porque fue un golpe de Estado a todas luces, reconciliar el país para él fue bien complejo, ¿verdad? No le puedo dar un calificativo a Pepe Lobo porque le tocó en construir internacionalmente la credibilidad del país nuevamente después del golpe de Estado. ¿Y estuvo a favor usted del golpe de Estado en su momento? Fíjese que no fue lo correcto que se hizo en el país, para mí. Sí, Mel cometió abusos. De repente hubiera sido metido preso, hubieran hecho un juicio político, pero pues fue un mal cálculo político en ese momento, que los tomaron las decisiones. Yo tenía como 25 años, creo yo, en ese tema. Entonces, de repente, no tenía mucho enterado de la política del país, pues tanto, ¿verdad? Como ahora lo estoy. Ya. Muy bien. Sí, hay una historia un poco convulsa en los últimos años. Sí. Incluso. ¿Pero a usted le parece de que este gobierno sea capaz de llevarnos a hacer una nueva Venezuela? Que es algo que se repite mucho a través de la oposición, especialmente en el Partido Nacional. Bueno, el tema que ellos tienen un modelo a seguir, que es el socialismo democrático, el socialismo del siglo XXI. Y entonces cuando usted anda con lobo, ya aprende, pues. Y si ellos andan coqueteándole a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua, o sea, ellos siguen ese mismo padrón, pues, y lo dicen sus ministros, lo dicen sus candidatas presidencial. Entonces toda la política que están haciendo ellos nos están llevando a una inmigración de la gente. Mire cuánta gente se va del país, cuántas empresas están cerrando en este país por falta de oportunidades o de clara seguridad jurídica. Alerta, como una alarma. Correcto, una alerta. Esto no es que va a llegar hoy ni mañana, sí, pero va a llegar. Y el problema es que... Si siguen en el poder, ¿usted cree que lleguemos? Claro, ¿y a quién le va a afectar eso? A todos. Bueno, quizás a los que no comulgamos con ese tipo de idea de país, ¿no? Imagínese la empresa privada cerrando. ¿Dónde se va? A Nicaragua. Se va mejor a Nicaragua. Oiga, en Nicaragua es comunista, se están yendo en vaquilas a Nicaragua. Qué irónico, ¿verdad? Qué irónico. A Salvador, a Guatemala. Entonces Honduras siendo el país, la capital centroamericana de las maquilas, de la industria maquilera. Claro. Ha bajado terriblemente. Ha bajado. ¿Pero por qué? Por las malas políticas. Sí, totalmente. No, y definitivamente estamos viendo también un montón de gente emigrando a Estados Unidos y todo, pero lo miramos, sin embargo, también con los gobiernos nacionalistas. Esas caravanas que vimos, una gran cantidad de caravanas en el gobierno de Juan Orlando. No, correcto. ¿Por qué le digo? Malas políticas en beneficio, que no van en beneficio de la gente.
Entonces, eso es lo que está pasando. Mira, hay un desencanto de la clase política. Esa es la palabra, desencanto. La gente no quiere saber ya de los políticos. No quiere saber de ese discursito paja barata, como dicen. No, ya no quiere la gente. La gente quiere realidades, algo concreto. La gente quiere que le mejoren la calidad de vida. Totalmente. Bueno, digamos ahorita llegamos al 9 de marzo. Usted favorecido con el voto y pasa a las generales. ¿Cuáles son los siguientes pasos en su campaña, abogado? Bueno, convencer al voto independiente, al voto que no ha decidido por quién votar. Y decirle, no somos más de lo mismo. Somos personas con una vida intachable, que nos busquen. Que vayan a la policía, que vayan a la DPI, que vayan a cualquier institución del Estado a buscar a Marlon Matute y que se metan a ver mis antecedentes penales y policiales. Nunca he sido yo... Nada. Ni alguna pelea en una discoteca. Nada. Escándalo público. Nada, absolutamente nada. ¿Pelea en algún partido de fútbol? No, tampoco. Porque era portero. Era portero. Sí, porque antes era más gordito y era portero. Sí, son los más peleones, hombre. Sí, pero nada. Mi vida ha sido... He querido siempre hacer lo correcto porque siempre le pido sabiduría. ¿No tiene vicios? Sí, me he hecho mis 2 que 3. ¿2 que 3? Sí, claro. Pero 2 que 3 real, porque yo conozco a alguien que dice que 2 que 3 y realmente son 2 que 16. Bueno, a veces uno se pasa y cuando se siente medio cachetón uno, medio mareado, uno mejor ya deja de tomar, va y toma agüita. Pues ¿sabe qué? Me gusta su sinceridad. Pues sí, que la verdad. Fuma. Fíjese que a veces, pero ya dejé el vicio, yo hace como un año que no fumo. Ya no fuma. Me echo mi purito a veces, un purito con un purito el copaneco, me gusta el hondureño. El hondureño. Sí. ¿Cuál es el mejor puro? Para mí el de Danlí es bueno. ¿El de Danlí es bueno? El de bueno, sí. Y hay una marca ahí, Luxemburgo, de un amigo ahí que lo ¿César publica. Jaco? Sí, César Jaco. Ah, y ahí a veces los compro y los pruebo, ¿ah? Sí. Pero con un par de Wisconsin ahí, como dicen. Se va el purito. Ah. Pero es que eso así es, pues, o sea... Usted es clase de abogado. No, pues sí. Me lo imagino así con su coñac y su purito. Ahí en mi bufete, tranquilo, para pensar las ideas, para ver cuando me toca hacer una demanda, me pongo a pensar un poquito ahí. Ah, mire qué bien. Pero ¿sabe qué pasa? Es que baila pegado, porque ese es el otro vicio que dicen. ¿O no? Sí, Pues, fumar, mujer, sí. Por eso, sí. Claro. Sí. Bad Bunny y toda la onda. No me gusta Bad Bunny. ¿Qué baila pegado entonces? La música romántica. Música romántica del ayer, Leodán, como Leonardo Fabio, Chayanne que dice bailar pegado. Sí, Chayanne que viene ahorita, ya pronto viene acá. ¿Va a ir? Pues vamos a ver ahorita. Chayanne bien. Pero viene ahorita en febrero, ¿va? No, Leodán está difícil que venga. Sí, no, ya está. Chayanne sí que viene. Sí, Chayanne viene. ¿Lo va a ir a ver? Pero si es antes de las elecciones, va a ser un complicado. ¿Qué tipo de elecciones, va? No sé. Ahorita 25 de febrero, no. Honestamente no sé, ahí tendría que preguntarle a mis tías, a mi mamá. Sí, mi mamá está obsesionada por Chayanne, que va para Tegu, dije. Sí, le dijeron, ¿usted es de esos que le dijeron tu papá Chayanne o no es de esos? Que no, la broma de las tías, ¿va? Sí. Mi mamá pasa encantada con Chayanne. Sí, bueno. No, pues mire qué bien, abogado, platicar un poco de todo. Pues le deseo la mejor de las suertes y muchos éxitos en todo lo que desarrolle. Y pues no sé si tiene algún último mensaje para la audiencia de este programa de Cluster. Y agradecerle nuevamente su presencia aquí, ¿verdad? Gracias, Orlando, por la invitación que me da a su prestigioso programa. Para mí es un placer estar aquí. Mandarle un mensaje a todo el departamento de Cortés, decirle que quiero ser un diputado para representarlos con dignidad, para poder luchar para mejorar la calidad de vida de este departamento, y van a tener un amigo y una voz desde el Congreso Nacional para luchar por mejorar este departamento. Abogado, mucho gusto. A orden. Gracias a ustedes por acompañarnos en un nuevo episodio de Cluster Podcast. Por favor, déjenos sus comentarios, suscríbanse. Recuerden que tenemos también una parte exclusiva para miembros, donde pueden ver nuestra dinámica, cantando los penales, haciendo ticas y conociendo un poquito más a fondo a todos nuestros invitados. Nos vemos hasta la próxima.